¿Cómo impacta en las finanzas de ANCAP la decisión del gobierno de mantener congelado el precio de los combustibles por tercer mes consecutivo? La empresa cerró el tercer trimestre de 2021 con un resultado positivo acumulado de 98 millones de dólares, según el informe presentado este martes por el directorio. Buena parte de esas ganancias se debe a la venta excepcional de gasoil a UTE, que lo utiliza para generar la electricidad que Brasil demanda debido a una sequía histórica que atraviesa ese país. Y hay cantidad de preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo pueden sostenerse las tarifas? ¿Qué espalda financiera tiene ANCAP? O, en otro plano, ¿qué está ocurriendo con sus negocios deficitarios, en especial con cementos? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del directorio de ANCAP, Alejandro Stepanisic. Ingeniero Stepanisic, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar con ustedes hoy esta mañana. Dije gracias por visitarnos porque las entrevistas anteriores habían sido por videollamada, ¿no? Por videollamada, por llamada, con algunos conflictos en las conexiones. También. Pero esta es presencial, por suerte. Así que bueno, estoy conociendo personalmente al ingeniero Stepanisic esta mañana. Repito, buenísimo que esté por acá. Vayamos a los temas que yo recién dejaba planteados. Primeros 9 meses de este año, una ganancia de 98 millones de dólares en ANCAP. Pero estamos hablando de un periodo muy particular. Ventas extraordinarias de gasoil a UTE debidas a la venta de electricidad de Brasil y varios meses en los que el Poder Ejecutivo decide congelar los precios de los combustibles al público, pese al aumento del petróleo en los mercados internacionales. Entonces, para empezar, ¿cómo resumen ustedes la situación de ANCAP? A ver, Emiliano, creo que el año, los resultados de 98 millones de dólares son hasta septiembre. Y el año en esos 9 meses tiene 3 periodos bien diferenciados. El primero, que es hasta el 8 de junio, en donde en ese periodo las tarifas estaban congeladas artificialmente porque se necesitaba ayudar a la economía. Entonces, para evitar lo que ocurría en otras partes del mundo, que había escándalos por la suba de los combustibles y de los energéticos, el gobierno apostó a la fortaleza de ANCAP para bancar esta situación y apretó los precios de venta al público de forma tal de ayudar con la reactivación económica. El 8 de junio, el gobierno empieza a aplicar la metodología de fijación de precios con ajustes mensuales. La que viene de la LUC. La LUC dice que hay que ajustarlo no máximo cada 2 meses y que el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta el informe preceptivo de la ORCEA y de ANCAP. El Poder Ejecutivo le pidió a la ORCEA, se estableció una metodología y el Poder Ejecutivo adoptó el ajuste mensual, ¿sí? Hasta el 8 de junio no hubo ajustes mensuales, no hubo alteración de los precios al público. El 8 de junio se fija por primera vez el precio de venta en la planta de ANCAP a paridad de importación. Primer mes que ocurre eso. En julio pasa lo mismo y en agosto aparece el famoso factor X, que es el que remunera aquellos costos en los cuales ANCAP está obligado a incurrir, pero que no están dentro de la metodología de cálculo del precio que un importador teórico tendría que tener. Son sobrecostos, se los llama así, se los ha ido llamando así. A ver, para simplificar, sí, son sobrecostos, pero en realidad el sobrecosto es como que denota ineficiencia y no todo lo que está ahí es ineficiencia. Está bien, después bien. Ahora lo veremos. Podemos hablar, pero siguiendo con las etapas, hasta el 8 de junio ocurre una cosa, junio y julio a paridad de importación, agosto y septiembre a paridad de importación más el X. ¿Sí? El X, grandes números, son 2,97 pesos por litro por 150 millones de litros por mes, más o menos, para tener una idea de lo que estamos hablando ese X. Eso es hasta el 30 de septiembre. Entonces, ¿qué ocurre desde noviembre del año pasado? Empiezan a haber ventas excepcionales de gasoil muy fuertes que no se crean que fueron fáciles de resolver entre ANCAP y UTE, porque son ventas en las cuales en un mes capaz que se pedía la mitad de lo que se pedía en años anteriores. La planificación de esa producción, la planificación de la importación complementaria era un tema difícil de resolver. Desde noviembre del año pasado empiezan a haber esas ventas que se empiezan a hacer más regulares,
el martes pasado presentamos una gráfica justamente donde mostramos mes por mes las ventas y se ve significativamente ese crecimiento. Y eso empieza a generar una ganancia extraordinaria de ANCAP. Es como que yo le vendo a 3 clientes y ese es mi margen habitual o esa es mi operación habitual. Y de repente aparece un cuarto cliente y le empezamos a vender volúmenes muy significativos y empieza a arrojar una ganancia que es extraordinaria. Entonces, ANCAP empieza a generar un colchón de ganancias que no estaban previstas en ningún lado, y eso es lo que fundamenta que después, en el mes de octubre, el mes de noviembre y ahora también el mes de diciembre, el Poder Ejecutivo diga, ANCAP use esas ganancias acumuladas para financiar la no suba del precio de venta, aunque esté subiendo el costo de la producción. Ese es un poco el resumen de estos 9 meses del año. Bien. Dentro del número de 98 millones de dólares de ganancias están incluidas las pérdidas por el congelamiento de las tarifas en momentos en que el precio del petróleo aumentaba y que ustedes la situaron en 19 millones de dólares. Correcto. Entonces, a ver si voy haciendo bien las cuentas. En definitiva, las ganancias eran en realidad 117 millones de dólares. Correcto. Y esa cifra no se explica solo por las ganancias extraordinarias debidas a la sequía en Brasil, que fueron 49 millones de dólares. Correcto. Hay otros negocios de ANCAP que, por lo visto, tuvieron buenos resultados por 68 millones de dólares. Espero que el oyente me haya seguido y espero que los números hayan sido correctos. Sí, es verdad. O sea, hay otros negocios de ANCAP que, dejando de lado la exportación esta de UTE a Brasil, han dejado 68 millones de dólares a favor en los primeros 9 meses del año. ¿Cómo es ese dato en la comparación histórica? Bueno, lo que pasa es que nosotros cambiamos la exposición de nuestros resultados este año. Porque antes era una gran bolsa los resultados de ANCAP. Y hay dos cosas que hacen incomparable o muy difícil de comparar esto que tenemos hoy con lo que ha pasado años anteriores. Si uno comparara el primer semestre tenía una fijación administrativa de las tarifas, para ser técnicamente correcto. Era el Poder Ejecutivo que, por otras razones totalmente ajenas al negocio de ANCAP, fijaba las tarifas. Y así es como pasó históricamente en ANCAP. Entonces, en ANCAP siempre nos quejábamos de que el resultado de ANCAP no era el reflejo de la gestión de ANCAP. El resultado Cuando de ANCAP, dice, siempre nos quejábamos, está refiriéndose a su época de funcionario, porque tiene una larga trayectoria dentro de la empresa, ¿no? Sí, casi 31 años. Y entonces dice, ustedes siempre se quejaban de que los resultados de la empresa no reflejaban la gestión. Eran a veces excelentes, sin que tuviéramos nada que ver, o a veces eran malos, sin que tuviéramos demasiado que ver. Siempre la gestión está presente. Pero los números de ANCAP son tan grandes, Emiliano, son tan grandes que cualquier variación en más o en menos es significativa. Entonces, cuando nosotros asumimos, nosotros nos propusimos dos cosas desde el inicio. Primero, brindar datos a la población, tratar de alimentar la discusión con datos objetivos e incuestionables. La interpretación corre por cuenta de cada uno, pero los datos tienen que ser objetivos, lo más desmenuzado posibles y que fuera muy transparente. Entonces, nosotros en el trimestre pasado, o sea, en el cierre del primer semestre, por primera vez exponemos el estado de resultados separado por unidades de negocios. Entonces, uno va al estado contable que audita nuestro auditor externo, el resultado final es el mismo y los ingresos brutos iniciales son los mismos. Pero nosotros lo descomponemos de forma distinta para que quede bien claro cuál es el rendimiento, cuál es la eficiencia, cuál es la rendición de cuentas que hace ANCAP en cada uno de esos negocios. Por eso, el mercado monopólico, el mercado que tiene los ingresos fijados administrativamente o por resolución del Poder Ejecutivo, lo distinguimos de los demás mercados como tú bien mencionabas recién. En años anteriores todo es una gran bolsa donde arrancábamos de ingresos que no estaban asociados a la gestión de ANCAP. En el primer semestre la situación puede haber sido parecida, porque la situación de los precios de venta de ANCAP no estaba asociada a condiciones del mercado, sino estaban condicionadas por la macroeconomía del país. A partir de junio, o sea, tenemos 3 meses en estos resultados que mostramos, tenemos recién 3 meses, a partir de junio se empieza a aplicar una metodología que en el mes de octubre, en el mes de septiembre se descontinúa
Sí. ¿Sí? Por las ganancias. ganancias. Es lo que ha sido motivo de Entonces, tanta discusión política, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre en este periodo? Ocurre que nosotros separamos el mercado monopólico del mercado no monopólico, entendiendo que la suma de los dos son los mercados habituales de ANCAP, pero también tratamos de distinguir lo que son las ventas a UTE por separado y algunos resultados excepcionales que siempre salen en las empresas que son menores. Pero en este sentido... Entonces, ¿qué dice usted? A mi pregunta, ¿no puede comparar con periodos anteriores? La comparación se puede hacer por última línea. Entonces uno puede decir que hacía muchos años que ANCAP no tenía resultados a última línea, resultado neto tan grande. Esa es una comparación. Sí. Pero el problema es... Yo se lo preguntaba teniendo en cuenta justamente lo que ha pasado en la historia reciente de ANCAP, ¿no? Estamos hablando de una compañía enorme, todo lo demás, pero que hace 5 años estuvo en serias dificultades al punto de que requirió una capitalización del Estado de 800 millones de dólares, ¿no? Entonces, es tan obvio que después los negocios, los números van a evolucionar así. Emiliano, en el año 2015, en diciembre de 2015, se hace una capitalización de 605 millones de dólares, pero no es eso lo peor. Lo peor es que años posteriores la sociedad llegó a pagar casi 240 millones de dólares por encima de la paridad de importación, y eso se volcó en los resultados de ANCAP, y eso es una especie de capitalización encubierta. Eso es un nuevo aporte de la sociedad a ANCAP. ¿Sí? Eso puede pasar más desapercibido porque no había forma de compararlo con medidas objetivas. Creo que ese es el gran logro que se ha transmitido este último año, que este es el punto de comparación. El precio de paridad de importación es el punto de comparación con el cual ANCAP tiene que ser medido. Entonces, cuando vamos para atrás, en el año, no me acuerdo si fue en el 2017 o 2018, creo que fue el 2017, 240 millones de dólares de más pagó la sociedad en gasolina, gasoil y supergas, considerando que en supergas hay un subsidio. O sea, si yo sacara el subsidio del supergas, que debe haber sido 40, 50 millones de dólares en ese momento, podría afirmar que en ese año la sociedad pagó en el precio de la gasolina y del gasoil casi 290 millones de dólares de más. Esa plata genera un colchón y genera una estabilidad en el patrimonio de la empresa. No es un juicio de valor, pero no tiene que ver con mercado. Eso es así como fue la decisión que se tomó en ese momento. Ahora hemos cambiado el paradigma, y el paradigma es: ANCAP tiene que competir contra un competidor implacable que ofrece todos los productos de ANCAP y todos están a paridad de importación. Están a precio de máxima competencia. En teoría, ANCAP. Ustedes están, claro, están operando como si compitieran con un importador teórico que trae todos los productos. ¿Sí? ¿Qué pasó en el mes de septiembre? Que es lo que está fuera de los resultados que mostramos el martes. Todavía no vemos el impacto hasta diciembre, pero ¿qué pasó en los últimos meses? El Poder Ejecutivo le dijo: está bien, ese es el importador teórico, pero ANCAP es un monopolio. No hay importador teórico. Y ANCAP tuvo una ganancia extraordinaria que hasta septiembre inclusive fue de 49 millones de dólares. Y el Poder Ejecutivo le dice a ANCAP: vuelque parte de esa ganancia para bajar las tarifas. Porque no se puede cuestionar que un monopolio cobre menos de lo que podría cobrar. O sea, uno tiende siempre a pensar de que el monopolio cobra además, y es cierto, y no me gustan los monopolios, Emiliano, me parece que los monopolios distorsionan la economía, pero una vez que uno tiene un monopolio y lo usa sabiamente y lo usa en favor de la sociedad, eso es lo que está ocurriendo ahora. Bien. Así que la comparación es más difícil de lo que parece o de lo que uno querría. Ahora, yendo a los negocios que dan ganancias, si dejamos a un costado lo que pasa con el mercado monopólico, ¿no? ¿Cuáles son esos negocios? Tenemos la exportación, la venta de combustible de aviación, tenemos la venta de combustible para los barcos, tenemos asfaltos, tenemos lubricantes, tenemos gas natural. Tenemos la venta de Portland que dan una pérdida, pero que en el resultado bruto da un margen positivo. Digo, hay un montón, hay venta de solventes. O sea, todos los demás productos que andan en la vuelta, que pueden salir de la refinería, están fuera del ámbito monopólico. Entonces, esos productos son los que arrojan esa ganancia de algunas decenas de millones de dólares. Ducya, la mayor, ¿no? A ver, Emiliano, está bien la pregunta, porque nosotros lo que hemos tratado de compartimentar es la contribución de cada uno.
Entonces estoy viendo acá la gráfica que veo que tú tenías también. Digo, nosotros arrancamos de un resultado monopólico de 19 millones de dólares de pérdida. Pero en ese mercado monopólico, en el cual compramos crudo y vendemos productos refinados, nosotros para cubrirnos, nosotros recaudamos en pesos y tenemos que pagar en dólares. Entonces, si el dólar sube, a nosotros nos perjudica mucho si no se refleja en el precio de venta. Entonces nosotros lo que hemos hecho, y esto es una política que se lleva hace muchos años atrás, se ha contratado una cobertura del precio del tipo de cambio con el Banco Central. Somos un gran comprador de dólares, entonces el Banco Central nos hace un precio especial. Ese precio genera una ganancia en los primeros 3 trimestres de 26 millones de dólares. Si nosotros agarramos el resultado del mercado monopólico, precio de venta menos costos de producción, pérdida de 19 millones de dólares. Si le sumamos la ganancia a la cobertura de cambio, digamos que el mercado monopólico estuvo casi en equilibrio, dio 7 millones de dólares de ganancia. Ahí compartimentamos una parte del resultado. En los otros mercados, nosotros tenemos una ganancia de 28 millones de dólares en el mercado no monopólico. Después tenemos la ganancia extraordinaria de UTE, y con eso llegamos a un resultado ANCAP, solo ANCAP. A ese resultado de ANCAP, que es de 74 millones de dólares, se le suma el resultado que viene de las sociedades vinculadas, que son 24 millones de dólares, que de los 24 millones de dólares, 20 aporta DUCSA. Entonces, nosotros DUCSA es las estaciones de servicio ANCAP, digamos, DUCSA, la distribución que se realiza a través de las estaciones de servicio ANCAP. DUCSA es la distribuidora que regentea las casi 300 estaciones de servicio de ANCAP en todo el país. Entonces, de esta manera nosotros lo que podemos hacer es saber cuánto contribuye cada negocio y cómo tenemos que controlar algunas variables. ¿Qué es lo que deberíamos ver en el futuro, en un estado de régimen, en un estado normal? Primero, las ventas de UTE no pueden ser así de excepcionales. Bueno, no vamos a tener. Ya hablaremos de eso. No tenemos ese resultado. El resultado del mercado monopólico será más o menos igual, mejor o peor según cómo se dé la competencia. Y en el mercado monopólico tendríamos que tener una ganancia mínima. ¿Cuál debería ser la ganancia que tiene ANCAP en el mercado monopólico? Tiene que ser una ganancia tal que financie las propias inversiones en las instalaciones de ANCAP, tanto en la refinería como en la logística. Ahora, lo que determina la metodología que está aplicando el Poder Ejecutivo es, señores de ANCAP, ustedes tendrán que hacer las inversiones, tienen que pagar las obligaciones, los costos, todo lo que quieran, pero el precio de venta no puede exceder el precio que acepta el mercado, el precio de paridad de importación. Entonces, el mensaje implícito que hay hacia ANCAP es, señores de ANCAP, ustedes tienen un precio de venta que fija el mercado. Con ese precio de venta se las tienen que arreglar. Ese es el desafío que tenemos nosotros y creemos que en este año, con estos resultados, estamos demostrando que ANCAP está a la altura y lo va a poder hacer. Regresamos a la entrevista con el ingeniero Alejandro Stepanisic, presidente del directorio de ANCAP, con una historia en la empresa. Ya lo charlamos esto en otras oportunidades. ¿Cuántos años concretamente? Casi 31. Casi 31 años. Hasta su designación como presidente se desempeñaba como gerente de control de gestión, ¿verdad? Exacto. Vayamos al tema que ha dado tanto que hablar en los últimos meses. La exportación de energía eléctrica a Brasil, que mantiene niveles inéditos y sostenidos. Hasta octubre, UTE ha vendido más de 2 veces lo que vendió el año pasado y más de 16 veces las ventas de 2019, según ustedes divulgaron este martes. Ante las ganancias extraordinarias por este rubro, el Poder Ejecutivo decidió durante 3 meses no ajustar los precios de los combustibles en base al informe PPI de la URSEA y que indicaba que debía haber subas en los precios. Entonces, en definitiva, ANCAP está vendiendo a pérdida. ¿Esa es una buena síntesis? No estamos vendiendo a pérdida a la UTE, estamos dejando de percibir todos los ingresos que deberíamos percibir. La diferencia... No, me refiero a los combustibles en general. Los combustibles no estamos vendiendo a pérdida, todavía no estamos vendiendo a pérdida, estamos... En este momento, en el mes de noviembre, teníamos el gasoil por debajo de la paridad de importación. En el mes de diciembre estamos teniendo la paridad de importación por encima del precio de venta de gasolina y de gasoil, pero todavía está por encima de nuestros costos. La paridad de importación, básicamente, para cualquier importador, para cualquier comercializador de un producto terminado, tiene el
costo del producto en la salida de la refinería, más un margen comercial para el importador, para el comercializador. Pero el costo de la refinería, el costo de la salida de la refinería, incluye el costo de producir más un margen para el refinador. Entonces, la composición desde el crudo, desde el costo del crudo hasta el precio de venta que hay un margen de la refinería y hay un margen del comercializador. Lo que estamos perdiendo es el margen del comercializador, nos estamos quedando todavía con una contribución marginal positiva por el margen de la refinación. Está buena esa puntualización porque creo que no todos la teníamos. Pero a continuación quiero saber cómo vieron ustedes esta situación, esto de que se esté tomando decisiones al margen del espíritu del nuevo sistema de fijación de tarifas establecido por la LUC. Lo mencionaba hace un rato, el monopolio no puede abusar, la renta monopólica no puede ser excesiva, no puede ser abusiva y no puede ser arbitraria. Creo que ese es el primer espíritu que uno tiene que entender cuando un monopolio además está ejercido por el Estado. Ahora, si el monopolio tiene un ingreso extraordinario, y ese ingreso extraordinario puede solventar una baja en los precios, yo creo que es correcto que el Estado lo haga y es correcto lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. Estamos teniendo variaciones mensuales de precios, estamos ajustando mensualmente los precios, por lo tanto estamos monitoreando muy de cerca la situación. Tú me preguntaste si estábamos vendiendo a pérdida, yo te dije enfáticamente no, por ahora. Si el crudo o los precios internacionales siguieran subiendo y seguimos manteniendo las tarifas quietas, nos podría pasar lo que ya nos pasó este año, allá por abril, mayo y junio, abril y mayo básicamente, porque en junio se ajustaron los precios, abril y mayo, donde en determinado momento el precio de la gasolina en Uruguay era más barato que el crudo que procesaban acá. Ahí había una pérdida muy grande de margen. Eso se dio. Eso no es sostenible, eso es malo. Eso puede justificarse en una circunstancia muy especial, como la que fue el primer semestre de este año, pero no es lo que estamos visualizando de acá en adelante. Aclaro para los oyentes que después vamos a publicar junto con esta entrevista los gráficos que ustedes dieron a conocer esta semana. Ahí están más visibles, más fáciles de entender algunas de las consideraciones que el presidente de ANCAP ha hecho. Pero sigamos. Entonces, ¿hasta cuándo puede mantenerse la venta extraordinaria de UTE a Brasil? ¿Qué es lo que ustedes entienden? La venta de energía a Brasil, como salió publicado el día de hoy, ya no es lo fluida, ni es lo constante, ni lo grande que era semanas atrás. Bueno, es importante lo que señala, porque veníamos estos días y estas semanas escuchando vaticinios de que esto tenía varios meses por delante, por lo menos. Sin embargo, ayer la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, informó que en las últimas 2 semanas la empresa no ha exportado energía a Brasil, dado que el país vecino ha mejorado levemente su situación hidrológica y eso hace que requiera menos electricidad. De acuerdo con la presidenta de UTE, las ofertas de energía eléctrica que la empresa hace a Brasil son semanales y el país vecino las va tomando de acuerdo a sus necesidades. Explicó que actualmente se retomó la exportación, ahora se retomó, pero solo en horarios de la madrugada hasta las primeras horas del día, por lo que cambió un poco el escenario que teníamos en meses anteriores, en particular en septiembre. Hay que ser prudente porque todo esto tiene una base climatológica. Llueve o no llueve. Las sequías no son eternas, las inundaciones no son eternas. Las previsiones climatológicas a las que accedió UTE, la que nos han compartido, decían, bueno, el estado de insuficiencia hídrica podría llegar hasta la primavera que viene. Eso no quiere decir que la seca sea tan extrema como para que no haya generación hidráulica o que no haya recomposición. Una cosa es la necesidad hídrica del suelo, otra cosa es la capacidad de embalsar agua en una represa. Nosotros estamos monitoreando con UTE la situación, tenemos proyecciones y previsiones por semanas, ¿no? 4, 6, 8 semanas. No es algo que nosotros pensemos y tampoco lo tenemos contemplado en nuestro flujo de fondos en el futuro, seguir con este nivel de exportaciones. Lo tomamos como excepcional y como excepcional en cualquier momento se puede caer, puede desaparecer. Pero eso es para el futuro. Bien. Yo sé que la duda que tenés ahí en la cabeza es ¿hasta cuánto podemos mantener estas tarifas? Bueno, sí, la pregunta que venía a continuación es esa. Es muy gracioso. Sí, exactamente eso. ¿Hasta cuándo es sostenible en el tiempo esta venta de combustible por debajo del PPI? Bueno,
La venta La primera pregunta era para conocer un poco el marco más general, pero ahora en el corto plazo, en los próximos meses, ¿qué puede pasar? Voy a hacer una cuenta de almacenero muy gruesa, que no es ni técnicamente precisa ni correcta. ANCAP hasta septiembre ganó 49 millones de dólares. Supongan que octubre y noviembre no vendimos energía eléctrica UTE, que sí se vendió, y que las ganancias que tenemos son solamente 49 millones de dólares. Tenemos 49 millones de dólares para repartir. En el mes de octubre, lo que ANCAP dejó de percibir respecto del PPI más X que tenía que haber recibido son 3 millones de dólares. Y en noviembre dejó de percibir 7 millones de dólares. O sea que de esos 49 millones de dólares ya consumimos 10 millones. Nos quedan 39 millones de dólares más. Eso es el crédito que tenemos para utilizar para ralentizar la suba en los combustibles. 10 meses más. Depende. Estoy tratando de hacer cuentas. Depende de los valores internacionales. Ajá. Si hubiera seguido la tendencia que había hasta la semana pasada, eran semanas. Pero el crudo bajó. Y bajó mucho. Y estamos en los niveles cercanos a los niveles de la paridad de importación que tienen los precios vigentes actuales. Entonces, no es de extrañar incluso que pueda haber un ajuste a la baja en los próximos meses si la tendencia siguiera. Un ajuste a la baja. Claro, porque el precio que se vende en Uruguay es un precio que tiene que ver con los mercados internacionales. Si los mercados internacionales se desploman y siguen desplomados, ayer, por primera vez en muchas semanas, vi el crudo por debajo de $70. Y si bien para ANCAP no es demasiado buena noticia, porque quiere decir que en el futuro podemos estar vendiendo más barato de lo que costaron nuestros inventarios, en realidad, como uruguayo uno dice, se empieza a manifestar una tendencia a la baja. Pero esa tendencia a la baja también la vimos en otros momentos y después rebotó y subió. Entonces hay que ser muy cauto con las proyecciones. Pero tenemos todavía un resto en la billetera para bancar, para mantener los precios de venta al público. Hay un resto como para, por lo menos algunos meses más, seguir con estos precios. Sí. Algunos meses, un par de meses, 3 meses, eso parecería algo más seguro. Y después, capaz que ya contestó esta pregunta, pero hubo unas declaraciones suyas en la diaria el mes pasado que nos dejaron a todos repicando, pensando. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se termine el negocio con Brasil? ¿No? Cuando lo consultaron en la diaria, usted advirtió sobre los riesgos de apartarse de la regla de PPI por varios meses y no ajustar las tarifas al público en función del valor del crudo. Y dijo, es como comprimir un resorte. Si te aportás demasiado, esperando que los precios internacionales bajen, está la chance de que eso no ocurra, sino que suban, y entonces cuando sueltes, el resorte revienta. ¿Qué dice ahora, con estos números nuevos del mercado internacional de petróleo, sobre esa advertencia que usted mismo hacía? Es lo que pasó, ese resorte comprimido es lo que pasó en el primer semestre de este año. Cuando los precios, vamos a dejar de lado UTE, que es excepcional. Eso es plata que vinieron, nos pusieron en la billetera y nos dijeron, tenés esto más para gastar, pero no es el negocio habitual. Si uno se aparta de la regla y se aparta demasiado del PPI por cierto tiempo, deteriora el margen que necesita, primero financiero y obviamente económico, pero empieza a afectar la posibilidad de pagar las obligaciones en el futuro. Eso fue lo que pasó en el primer semestre, y por eso, Emiliano, en determinado momento ANCAP le pidió autorización al Poder Ejecutivo para endeudarse en 40 millones de dólares. Y un mes después le pedimos al Poder Ejecutivo autorización para endeudarnos por 100 millones de dólares más. Ese era el resorte que se estaba comprimiendo, y las medidas paliativas que teníamos, hablado con la ministra de Economía y con el director de la OPP, es, acá la prioridad no es la finanza de ANCAP, la prioridad es la economía nacional. ANCAP tiene el respaldo del gobierno, el gobierno autoriza que ANCAP se endeude si lo necesita. ¿Sí? Pedimos 140 millones de dólares de ampliación de pasivos. Hoy, eso que es una medida que puede, a los ojos de los resultados de hoy, puede ser excesiva, pero es la cautela que teníamos que tener, la prudencia que teníamos que tener allá por febrero o marzo, cuando veíamos que se disparaban los mercados internacionales, nuestros márgenes se achicaban para hacerse negativos, y que íbamos a tener dificultades de caja, íbamos a tener menos ingresos que los necesarios para pagar las obligaciones del futuro. En este momento pasaron 11 meses del año, y nosotros no solo no tomamos esos nuevos préstamos, sino que este año redujimos pasivos en 80 millones de dólares.
Vuelvo a un comentario que hice al principio, Emiliano. Los números de ANCAP son tan grandes que cualquier variación es muy significativa. Entonces, para cualquier ciudadano, hablar de 80 millones de dólares, 100 millones de dólares, es un monto muy significativo, pero ANCAP tiene ingresos brutos por 2.400 millones de dólares. Los ingresos que maneja ANCAP son 1.200 millones de dólares. Entonces, cualquier variación es muy significativa. Bueno, pero usted sabe que esta pregunta que yo le hacía recién tiene toda una connotación política fuerte, teniendo en cuenta que está en marcha la campaña previa al referéndum sobre la LUC, ¿no? La especulación que se hace desde la oposición, desde los sectores que quieren derogar la ley de urgente consideración es, bueno, el gobierno va a contener los precios de los combustibles, los va a aguantar aprovechando esto de los buenos negocios de venta de energía eléctrica a Brasil, y cuando pase el referéndum, una vez que termine el referéndum, vendrá un aumento tremendo, fuerte, grande de los precios, de las tarifas, ¿no? Bueno, pero eso objetivamente no es correcto. A ver, ¿por qué? Objetivamente no es correcto, porque nosotros en este momento no estamos comprimiendo ningún resorte. Mis afirmaciones el mes pasado a la diaria tienen que ver en lo que dije, en situaciones normales no se puede sostener por debajo del PPI mucho tiempo. Eso sí es contener un resorte, porque en determinado momento, si los precios internacionales no bajan, el gap que hay entre los ingresos y los egresos supone, por ejemplo, más deuda. Entonces, estructuralmente, uno no puede estar siempre por debajo de los precios de mercado o con margen cercano a cero o con margen negativo, como ocurrió en el primer semestre del año. Eso ya lo vimos, lo palpamos. ¿Y qué ocurrió? Se ajustaron los precios de venta en Uruguay a la paridad de importación y ANCAP rápidamente recompuso sus finanzas, recompuso su economía y encima cayó la venta extraordinaria a UTE. Entonces, todo ese contexto objetivamente dice que hoy no tenemos ningún resorte comprimido. Ahora, esto lo digo hoy. Si tú me preguntás la semana que viene, y la semana que viene el precio internacional se fue a 90, se prenden todas las alarmas. Pero si la semana que viene el crudo sigue con tendencia a la baja y los derivados también, entonces estamos en 60 y algo de dólares, la situación se alivia mucho también. Entonces, esto es muy coyuntural. Y esto es la riqueza que tiene haber puesto los números arriba de la mesa y seguirlos todos los meses. Emiliano, esta conversación antes se daba una vez por año con suerte. ¿A usted le gusta, le parece apropiado el sistema de ajustes o de ajuste en principio una vez por mes? Sí, claro. No, porque ayer, por ejemplo, en la tertulia, el economista Agustín Iturralde del Centro de Estudios para el Desarrollo decía, no sé si fue lo mejor, genera inestabilidad. No es mejor que haya más estabilidad por cierto periodo. Bueno, a ver. Cierto periodo. ¿Por qué un precio de la economía se ajusta una vez por año y todo lo demás se ajustan varias veces? Hace unos meses atrás hubo una polémica con algunos sectores agropecuarios por el costo del gasoil. Entonces yo me tomé el trabajo un fin de semana de entrar a la página de la Cámara Mercantil de Productos del País e hice una gráfica, que la publiqué en mi cuenta de Twitter, con los precios de los commodities: soja, arroz, leche en polvo y el gasoil. Más allá de la devolución que justificaba que había habido un alivio del precio del gasoil respecto de otros insumos agropecuarios, la primera gran sorpresa que me llevé, porque uno está lejos de ese mercado, entonces capaz que no. Después dije, pero es razonable. La primera sorpresa que me llevé es que cuando uno va al precio de la soja, hay 6 u 8 precios en el mismo mes. De la leche también, del trigo también, de la carne también. Entonces uno se pone a remover y claro, si uno tiene un embarque de novillo gordo, no lo vende al frigorífico en cualquier día. Especula con el escritorio rural para venderlo en el momento que el kilo de novillo gordo está teniendo un máximo relativo. Eso pasa en la economía real. ¿Por qué con los combustibles no? Habíamos mal acostumbrado a la población y al sector productivo que los combustibles están quietos mucho tiempo. Pero estar quietos mucho tiempo genera desbalances muy grandes para arriba o para abajo, según las circunstancias políticas, para la empresa o para el fisco. Enseguida volvemos para la última parte de la entrevista con el ingeniero Stipanisic, presidente del directorio de ANCAP. Nos quedan varios temas, vamos a ver cuántos entran. Está el factor X, cómo se está trabajando para bajar el factor X.
Y bueno, y me gustaría saber qué está ocurriendo en particular con el negocio del Portland, ¿no? Para el cual ahora se ha abierto un mecanismo que va a permitir la asociación con privados. ANCAP cerró el tercer trimestre de 2021 con un resultado positivo de 98 millones de dólares. Buena parte de esas ganancias se debe a la venta excepcional de gasoil a UTE, que lo utiliza para generar la electricidad que Brasil demanda debido a la sequía histórica que vive ese país. Este es el telón de fondo de la entrevista que estamos teniendo esta mañana con el ingeniero Alejandro Stipanisic, presidente del directorio de ANCAP, luego de que el directorio de la compañía difundiera esta semana justamente los últimos números. Nos quedan en realidad cantidad de temas, siendo ANCAP el gigante que es y habiendo estado como ha estado en el centro del debate político durante tantos años. Pero vamos a elegir un par de ellos. Cuando se puso en marcha el nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles, previsto en la LUC, se anunció que el gobierno de ANCAP trabajarían para reducir lo más rápidamente ese llamado factor X, ese famoso factor X. Quiero saber qué se ha hecho en esta materia hasta ahora, cuánto se ha avanzado. El factor X, tal como lo definió el Poder Ejecutivo, tiene tres componentes. El factor X, que se definió como 2,97 pesos por litro que se sobrecargan al precio de la gasolina y del gasoil, que en este momento no se está aplicando, obviamente. Pero esos 2,97 tienen tres componentes. 62 centavos, que corresponden al sobreprecio que ANCAP está obligado a incurrir para mezclar etanol que viene de caña de azúcar y etanol por encima de la pauta legal de 5%, que es lo que admite y lo que incluye en su cálculo la Orsea. 1,70 pesos por litro, que es el costo calculado por el Poder Ejecutivo del subsidio del supergas. Y 0,62 por otros conceptos que tienen que ver, eso sí, más con el funcionamiento de ANCAP, decisiones de ANCAP, la estructura financiera de ANCAP. Por eso yo hace un rato decía, es importante que ANCAP siga bajando deuda, ahora voy a hablar de eso. Costos logísticos, costos de personal, las ineficiencias propias de una empresa que está obligada a competir con precios internacionales, pero que tiene el TOCAF o tiene regulaciones de administración pública. ¿Sí? ¿Qué se ha hecho rápidamente? Con los primeros 62 centavos de la caña de azúcar, lo que hemos hecho es firmar un nuevo contrato con los productores, luego una tensa negociación que duró más de 6 meses, fue anunciada hace más de un año, pero la negociación empezó en marzo de este año, y que finalmente arrojó que por primera vez se tenga un contrato a 5 años. El uso de costumbre era que todos los años en marzo o abril había una discusión, una tensión muy fuerte entre ALUR, el poder político local y los productores para negociar un peso más, un peso menos, 2 pesos más, 2 pesos menos en el precio de la caña de azúcar. Este año, en el filo de la navaja, en el filo del periodo, del plazo que había fijado ANCAP para acordar, se acordó un contrato a 5 años que parte de un precio base que es 10% menor al que se registraba históricamente, que se calculaba históricamente, y que va a prever un ahorro solamente en la fórmula, solamente por aplicación de la fórmula, de 10 millones de dólares en la duración del contrato. Y a eso se suma que hay un incentivo económico para el productor para ser más eficiente, para cambiar el modelo de producción de ser empleados de ALUR que plantan caña de azúcar a ser productores de una materia prima para una industria. Hemos tocado la forma en que se redistribuye la renta entre los productores para ser más equitativa y más justa la renta, y como decía, hemos incentivado a que todos los productores se destaquen por su mérito y no por su pertenencia al grupo. El 1,70 pesos por litro del supergas es el reconocimiento que le hace el Poder Ejecutivo a ANCAP por el subsidio del supergas, y es insuficiente. En este año, con los valores reales del supergas, ese sobrecosto en el gasoil, en la gasolina, en vez de ser 1,70 debería ser 2,63 pesos por litro. Entonces, ¿el factor X es más complicado de lo que parece? Es mucho más complicado. El factor X se calculó sobre la base de los datos del año pasado. Se calculó cuánto es lo que no reconoce la Orsea en el precio de paridad de importación, qué costos no tendría un importador, pero que ANCAP y el país sí tienen que tener. Si tuviéramos todo libre importación de supergas, el supergas no valdría lo que vale hoy, valdría mucho más.
Eso se le reconoce a ANCAP porque ANCAP tiene que solventarlo de algún lado. La decisión social, la decisión de la sociedad fue, bueno, el subsidio del supergas sale de los combustibles que vende ANCAP. Eso por primera vez queda explicitado en este gobierno, en esta administración, cuando nosotros separamos los conceptos y empezamos a explicitar el subsidio del supergas, porque hasta ahora estaba dentro de esa gran bola de resultados que era ANCAP, que era un agujero negro. Nosotros entendemos la transparencia como eso. Y en el tercer punto, en el subsidio del supergas hay que trabajar sobre la fuente. ¿Está bien o está mal que sean los combustibles? ¿No debería ser rentas generales? ¿No debería ser un impuesto especial para eso? Esa discusión va para atrás y para adelante y todavía no tiene solución. Exacto, pero no es una discusión en la que participe ANCAP. Nosotros somos receptores de la conclusión de esa decisión. En este momento, la decisión de la sociedad es lo paga ANCAP y lo solventa con un sobrecosto en los combustibles. Ese es un tema y no es para nada menor. Hicimos un ejercicio el martes pasado en el taller de resultados con la prensa, con un ejercicio teórico para mostrar que si nosotros elimináramos, totalmente teórico, hipotético, si nosotros elimináramos el subsidio del supergas a granel, totalmente, el subsidio del supergas a granel va para unidades productivas, o sea, le estaríamos subiendo el costo energético a esas o los estaríamos forzando a ir a otros energéticos, que quizás no está tan mal. ¿Sí? Si eliminamos todo el subsidio y eliminamos el subsidio para el 30% del volumen del supergas envasado, asumiendo que es el 30% que menos necesita un subsidio, ANCAP igual tendría que solventar 70 o 80 millones de dólares de subsidio. O sea, bajamos de 125 millones de dólares que estamos calculando a 80. Mejoramos los números de ANCAP, pero el problema no desaparece con un gran esfuerzo social. Eso indica que hay que seguir trabajando en la regulación de la distribución envasado del supergas, hay que trabajar en la fuente, hay que trabajar quizás en un subsidio de la demanda y no subsidio del producto. Y en el tercer componente, el factor X, que es lo que está más adentro de ANCAP, como perlita de lo que estamos haciendo, te puedo contar de que hemos devuelto un barco que nos costaba 2 millones de dólares por año de más, que fue contratado para hacer el servicio a Juan Lacase y a Paysandú, y que por diversas razones no podía operar ni en Juan Lacase ni en Paysandú, entonces operaba junto con las barcazas desde Fray Bentos y nos generaba un sobrecosto. Ese barco lo devolvimos al armador extranjero, que era su propietario, y nos estamos ahorrando esos 2 millones de dólares. De todos modos, ¿qué es lo que me surge de escucharlo? Me surge que sí, se está trabajando en el factor X, en algunos de sus componentes se lo está bajando, otra parte queda para decisión política más bien. O sea, no está fácil bajar el factor X, y por otro lado resulta que el factor X en el precio de los combustibles es muy poco. Tiene una presencia, una participación baja. A ver. Bueno, son 3 pesos, son casi 3 pesos en 70 de la gasolina, bueno, o en 50 del gasoil, ¿no? O sea, pero no son 20 ni son 30. Pero es que son 3. Nuestra obligación, Emiliano, nuestra obligación de todos es, en cada aspecto hay que ser eficiente. No, de acuerdo, pero me parece que el factor X, cuando se lo planteó así, generó la ilusión o la sensación de que si se lo exponía y después se lo atacaba, íbamos a tener en materia de precios de los combustibles después una mejora significativa. A eso voy. Sí, Emiliano, el factor X vale 2,97 pesos por litro y no se está aplicando. Pero, por ejemplo, el subsidio del transporte vale 3,48 y se sigue aplicando. O la tasa de inflamables de la Intendencia recoge 10 o 12 millones de dólares por año y se sigue aplicando. Y los impuestos que cargan a los combustibles se siguen aplicando. Ahora, da la impresión de que el problema está ahí, el problema está en la carga tributaria, más que en estas otras cosas. Gracias. En estas otras cosas que ANCAP o el gobierno está tratando de ajustar en el factor X, ¿no? Me parece bastante claro. Gracias, Emiliano, porque una de las cosas que hemos tratado de hacer en este periodo es tratar de distinguir los problemas. Si uno le erra al diagnóstico de un problema, nunca va a tener la solución. Entonces, si le echamos la culpa del costo de los combustibles solamente a ANCAP, y ANCAP tiene un poder de control sobre una variable mínima de ese componente, no vamos a hacer grandes cambios. Ahora, los impuestos, le vamos a pedir a la ministra Arbeleche que baje los impuestos con el nivel de gasto estructural, rígido e indexado que tiene el Estado. Es muy difícil, hay que tener cuidado. Entonces hay que manejar las expectativas. Bueno, justamente, da la impresión de que con el factor X se generaron expectativas un poco excesivas, digamos, ¿no? Pero creo que el factor X está bien definido como 2,97 pesos por litro en el gasoil y en la gasolina. O sea, creo que eso
el número, el monto, tiene que generar las expectativas objetivas sobre ese tema. Bueno. Pero sobre eso estamos trabajando en lo que compete a ANCAP. Y después está el negocio del Portland de ANCAP, ¿no? ¿Entra en el factor X? Sí, claro. Dentro del 0,66 pesos por litro, que está en los factores más controlados por ANCAP, y es una mínima parte de eso. Bueno. Se está trabajando en este rubro donde hay pérdidas, ¿no? Un negocio que ANCAP desarrolla a pérdidas. 5 millones de dólares en los primeros 9 meses del año. Sí, señor. ¿En qué está el proceso que se anunció y que dio lugar a una polémica política de asociación con un privado? Creo que primero tengo que hacer un raconto breve de los antecedentes. ANCAP en el 2007 decidió un plan de inversiones con la reconversión tecnológica, porque el nudo gordiano está ahí, ¿no? ANCAP no es competitiva por dos factores: un considerable atraso tecnológico o ineficiencia en la tecnología que utiliza, y el costo fijo de la mano de obra, que está también asociado con la falta de tecnología. ¿Sí? En el 2007 se inicia un plan de inversiones, y en ese plan de inversiones se decide invertir en 2 plantas simultáneamente. Si bien había voces dentro de ANCAP que decían lo más lógico, lo más razonable es invertir en una sola planta mucho más grande, que haga economía de escala, la administración de la época decidió hacer 2 inversiones. Y en el 2016, una de esas inversiones, una de esas plantas, se canceló. En el 2016 se decidió no instalar un horno que está comprado, que está desarmado en Paysandú, y no se compró. Entonces, se condenó a la planta Paysandú a una obsolescencia tecnológica insufrible. O sea, no se puede sostener esa planta de por vida. Pero además, en los últimos 4 años, en el 2016, cuando se toma esa decisión, lo peor, creo yo, es tomar una decisión y no evaluar las consecuencias y corregir o volver a tomar otras decisiones. En el 2016, cuando se toma la decisión de no montar un horno que hubiera costado 100 millones de dólares más, no había 4 empresas en Uruguay que producen Portland. Había 2 y una que estaba entrando, que es una importadora. Hoy tenemos 3 empresas en Uruguay que producen Portland. Y la última que se agregó es capaz de producir la mitad de la demanda del Uruguay fácilmente, o más de la mitad de la demanda del Uruguay. Cosa que también puede hacer la otra cementera, y cosa que más o menos puede hacer la planta de ANCAP. O sea, tenemos instalada una capacidad de producción en Uruguay que supera ampliamente la demanda. Y además hay importaciones. Y además el costo del Portland, nosotros hablamos del costo de los combustibles, pero nunca nos pusimos a pensar cuál es el derrame en la economía del sobrecosto que se paga en el Portland. Sí, ese tema lo hemos discutido acá. En el programa ha estado más de una vez, ¿no? Digo, es un tema importante. Digo, nosotros... La ineficiencia de ANCAP en esta materia ha tenido como consecuencia un Portland caro. Un Portland caro de ANCAP, que a su vez ha arrastrado a que fuera caro también el de las empresas competidoras. La ganancia, o sea, mientras ANCAP pierde, las empresas competidoras ganan, y mucho dinero, y con ese mucho dinero sabiamente fueron invirtiendo cada vez más en tecnología, entonces se hacen cada vez más eficientes cuando ANCAP se hacía cada vez más ineficiente. Y esos costos a su vez lo paga la construcción. Lo paga la construcción con 40 millones de dólares por lo menos de sobreprecio solamente en el Portland. O sea, imagínate después todo lo que deriva en la industria de construcción, ese sobrecosto. Entonces, lo que decidió ANCAP junto con el gobierno meses atrás fue ir por una asociación integral. Vamos a volver a la idea que se frustró con la entrada de Loma Negra en 1996. Sí, porque ya existió una asociación que no anduvo demasiado bien. No, lo que pasa es que la asociación no anduvo bien porque creo que no hubo la osadía de ir a una asociación integral, industrial y comercial. La asociación con Loma Negra fue solamente comercial, para vender juntos en Uruguay y para vender en exclusiva a Loma Negra en Argentina. Pero Loma Negra el primer año dijo, necesito 150.000 toneladas, ANCAP, y ANCAP le dijo, no las puedo producir. Y el segundo año le dijo, dame 100.000 toneladas, y no las puedo producir. Y el tercer año le dijo, dame lo que tenga. Sí, te doy un resto. ¿Cuánto? Voy a decir las cifras ahora. A $150 la tonelada. No, pero en Argentina sale 60. ¿Cómo vas a vender a 150? Ese fue el problema de solamente la asociación comercial que se hizo con Loma Negra. Entonces ahora ANCAP y el gobierno deciden ir por una asociación integral. Vamos a poner todos los activos de ANCAP
industriales, yacimientos, derechos, el personal, todo lo vamos a ofrecer para asociarnos con alguien para seguir produciendo en las tres plantas las dos plantas de Portland y la planta de cal de 33 para el mercado local, pero con alguien que tenga espalda para colocar nuestra producción en el mercado internacional. Se nos fue el tiempo, por eso le pregunto simplemente qué está pasando con ese proceso. Ustedes abrieron un data room técnico, entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Tenemos 7 empresas que ya se han mostrado interesadas, hay 4 de esas empresas que ya pagaron los $5.000 para acceder a la información, para firmar los acuerdos de confidencialidad y para agendar las visitas a las plantas si ellos lo consideran necesario. ¿Qué viene después? Ese data room técnico termina a mediados de febrero, fines de febrero, cuando tengamos cerrado con Loma Negra la interpretación de una cláusula de cierta preferencia que tiene Loma Negra, cláusula que se firmó hace 20 años atrás. ¿Se complicó el proceso? No, estaba previsto y está todo el mundo conocido. Justamente para evitar que se complique el proceso, estamos acordando con Loma Negra una interpretación que es la que se va a poner a consideración de todos, para que no haya dudas y no haya ambigüedades y no haya reclamos posteriores. Y enseguida después de eso vamos a solicitar al Poder Ejecutivo, al amparo del TOCAF, un procedimiento especial de diálogo competitivo para ir construyendo las bases, los términos de referencia con los posibles interesados y llegar a un momento en que lo que se construya se licite para poder adjudicar en el segundo semestre del año que viene. Ajá, o sea que el llamado a licitación sería... Pensamos que en el segundo trimestre del año que viene. Segundo trimestre, y la adjudicación... Para el segundo semestre. La firma de contrato va a ser complicado. Sí. Pensamos que la asociación podría estar funcionando en el primer trimestre del 2023. Ingeniero Alejandro Stepanisic, presidente del directorio de ANCAP, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar. Hay temas abiertos por todos lados. El agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Ya seguimos en la mañana de Radio Mundo.